uno. Comenzamos el programa esta mañana dándole cuenta a usted de las declaraciones de Ken Salazar, el embajador estadounidense en México, quien ayer pues lanzó advertencias sobre la aprobación de la reforma judicial en México. Dijo que afectaría el Estado de Derecho, la impartición de justicia, incluso la relación comercial entre México y Estados Unidos. Y vamos a hablar al respecto con Jorge Castañeda, internacionalista y exsecretario de Relaciones Exteriores. Jorge, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pascal? Gusto saludarte. Bueno, pues de alguna manera un cambio de postura de Salazar, quien había expresado en ocasiones anteriores, después de la elección del 2 de junio, pues una visión amable, vamos a decir, de la reforma judicial, diciendo que era una oportunidad para combatir la corrupción y otras cosas, y ahora pues el mensaje es duro, Jorge. Muy duro, Pascal, y una primera reflexión especulativa, desde luego, pero que me viene a la mente es que le leyeron la cartilla a Salazar en Washington, que llegaron al Departamento de Estado o al Consejo de Seguridad Nacional informaciones de distintos sectores empresariales de Estados Unidos, de distintos sectores mexicanos a quienes ellos escuchan y respetan, como el Consejo Mexicano de Negocios, como el CCE, quizás de otras fuentes también, y decidieron que la postura de Salazar pues simplemente no era conveniente y probablemente le redactaron un texto, o por lo menos los párrafos operativos del texto que leyó él ayer, y le dijeron que lo leyera y punto. Creo que es el primer correctivo serio, la primera rectificación seria que le hace la capital de Estados Unidos a su embajador en México desde que él llegó a México. A sabiendas, y esta es una segunda reflexión, Pascal, que el presidente López Obrador puede reaccionar de muchas maneras ante este tipo de declaración que él puede considerar injerencista, poco amistosa, intervencionista, etcétera. Pero pues estaban dispuestos los norteamericanos o alguien en el Departamento de Estado o el Consejo de Seguridad para correr el riesgo de una represalia de López Obrador. ¿Es casual que el mismo día escuchemos también al embajador de Canadá, Graham Clark, pues expresar preocupaciones semejantes, Jorge? No creo que sea casual. Sé que no tienen demasiado contacto entre ellos, pero si tú revisas, por ejemplo, las declaraciones o las definiciones de Canadá y Estados Unidos sobre el tema energético y el TEMEC, sobre el tema del maíz y el TEMEC, etcétera, incluso sobre el tema automotriz ya con México en relación a Estados Unidos, Canadá sí tiende a alinearse o a, digamos, asociarse con Estados Unidos ante este tipo de definiciones, sobre todo en lo que tiene que ver, según ellos por lo menos, con el tratado trilateral. Graham, el embajador de Canadá, fue quizás más discreto, diciendo yo no quiero intervenir, soy muy cuidadoso, soy diplomático, etcétera, todo lo cual, por cierto, es verdad, es un diplomático de carrera y Salazar no lo es, pero seguramente en el caso de Canadá, pues consultó, pero no creo que le hayan leído la cartilla de la manera tan severa como da la impresión que sí se la leyeron a Salazar. Se multiplican, Jorge, este tipo de advertencias de bancos de inversión, de calificadoras, de empresarios, tanto de México como de Estados Unidos, de empresas globales. Todo esto en conjunto, ¿qué puede representar en el marco de la aprobación de esta reforma? Pues mira, yo creo, Pascal, que ya se conformó un bloque contrario a la reforma
compuesto por poderes fácticos muy importantes. Mencionabas tú ahorita las empresas globales. Hay una organización en México de unas 60 empresas multinacionales que operan en México, que se llama justamente el Grupo de Empresas Globales, que también sacó ayer un comunicado pues muy claro, muy contundente, de oposición a la reforma judicial. Entonces, pues ya es un bloque bastante homogéneo, bastante potente, que se suma desde luego a muchos grupos de la sociedad civil en México, a la oposición de partidos en la Cámara, todo lo que tú quieras, pero la diferencia es que estos son poderes fácticos reales. No quiero yo decir que la barra de abogados en México no sea importante lo que dicen, y mucho menos, claro que lo es, y desde luego que los trabajadores del Poder Judicial manifestando en la calle y en paro también lo es, pero una cosa es eso y otra cosa es el Consejo Mexicano de Negocios, el gobierno de los Estados Unidos, las empresas globales, etcétera, etcétera. Yo creo que el presidente López Obrador pues subestimó la virulencia y la intensidad de la oposición, de la reacción que iba a generar su reforma, y no creo que esto es algo que él hubiera deseado o previsto a menos de 40 días de la transferencia del poder en México. Pero también vale la pena recordar algo, Pascal, no es la primera vez que hay una especie de desencuentro entre el presidente saliente y el presidente o la De eso quería justo caso. platicar contigo. Nada más tengo que hacer aquí una pausa. Si me permite, regresamos enseguida para seguir conversando. Por supuesto, Pascal. Volvemos. Mucho a Jorge Castañeda, que me haya esperado para seguir conversando. Y Jorge, antes de retomar el hilo de lo que estamos platicando, déjame preguntarte rápidamente por lo que acaba de decir el presidente López Obrador en torno de las declaraciones de Ken Salazar. Dice el presidente, y lo vamos a escuchar a continuación, que la Unión Americana aplica siempre una política injerencista en toda América. Vamos a escucharlo. Pues es parte, ¿no?, de los contrastes que se dan en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, ya lo hemos explicado, además es parte de la historia de nuestro país. Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, desde que definen lo de la doctrina Monroe y sostienen que América para los americanos. Bueno, y además de esto, Jorge, en estos momentos está dando a conocer una nota de protesta, nota diplomática de protesta por las declaraciones de Salazar. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, pues era bastante previsible, Pascal, incluso tal vez pueda subir el tono López Obrador en las horas o los días siguientes, llamando a consultas al embajador Moctezuma en su caso, o citando, pidiéndole a la canciller que cite al embajador Salazar en Relaciones Exteriores para entregarle la nota de protesta y además una nota verbal de descontento. Y bueno, ya la siguiente escalada podría traducirse en lo que ha hecho López Obrador en varias ocasiones durante el sexenio, y que es lo que Washington más teme, que es que se aflojen los controles en la frontera sur y en el istmo de Tehuantepec, y en el norte también, para los migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños que siguen llegando a México en caudales muy significativos, ¿no? Entonces sí, esto lo tienen que haber previsto los norteamericanos, tienen que haber pensado que iba a haber una reacción como esta de López Obrador, que no tiene, por cierto, vale la pena subrayarlo, Pascal, lo que está diciendo Salazar dentro de una jerga un poco personalizada y medio absurda, es que hay un tratado, los tres países firmaron, y que por cierto el propio presidente López Obrador negoció y firmó, y por lo tanto
cualquier violación o cualquier sospecha de violación o de incompatibilidad de una decisión mexicana o canadiense o estadounidense, por cierto, con las disposiciones de ese tratado, no es un asunto interno mexicano. Desde el momento que López Obrador firmó el TEMEC, estos temas, poder judicial, independencia, existencia de organismos autónomos, etcétera, etcétera, ya no son temas internos de México, son temas que pertenecen a la agenda trilateral, bilateral, justamente por la existencia de un tratado. Para eso son los tratados. Los tratados implican una cesión voluntaria de soberanía. Si no te gusta eso, pues no firmes un tratado. Claro, nos quedan aquí 3 minutos, Jorge, y quiero preguntarte por algo que ya adelantabas. Decías, y yo creo que con mucha razón, que no es la primera vez que un presidente saliente pues, le deja un mal panorama a su sucesor, en este caso su sucesora. En días recientes han salido a relucir los casos de 1976 y 1994. En efecto, bueno, 76 yo sumaría 82 sobre todo, en el sentido de que el presidente López Portillo... Perdóname, 82 tienes razón, discúlpame, sí. Toma la decisión de nacionalizar la banca y imponer el control de cambios sin consultar a De la Madrid, el sucesor, simplemente le informó la víspera del anuncio y fue una actitud hasta cierto punto pues no muy leal, en el sentido de que quien iba a cargar con las consecuencias de esa decisión era De la Madrid, porque iba a tomar posesión de la presidencia 3 meses después. Y lo mismo o algo parecido sucede en noviembre de 1994, cuando el presidente Salinas y su equipo deciden no devaluar la moneda, el 20 de noviembre famoso, antes de que llegue Ernesto Zedillo y su equipo, siendo que los cedillistas más o menos habían casi rogado que se echara la devaluación encima Salinas para no tener que hacerlo Zedillo. Eso ya hay versiones distintas, tú las conoces, Pascal, el error de noviembre, el error de diciembre, cada quien tiene la suya o prefiere una o la otra, pero el hecho es que en este caso lo que estamos viendo es que más allá si están de acuerdo o no López Obrador y Claudia Sheinbaum sobre la reforma judicial y todo lo demás, el famoso Plan C, el problema aquí es que la que se queda con los costos de la reforma, si quieres también los beneficios, es Claudia Sheinbaum. El poder es unipersonal, pues sí, salvo que aquí la decisión del uno va a afectar mucho a la otra. Entonces, pues lo lógico sería no solo que lo tuvieran platicado, es obvio que lo tienen muy platicado, sino que se decida pues realmente si vale la pena todo esto por una reforma judicial que nadie considera ni necesaria ni adecuada. No digo una reforma en abstracto, sino digo esta reforma en particular. Pues ahí está, Jorge, siempre un gusto conversar contigo. Te mando un abrazo. Gracias, Pascal, un abrazo. Gracias.